Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo viernes de charlas. Hoy les vamos a presentar a Eduardo Aene. Es ingeniero agrónomo, docente universitario y uno de los referentes argentinos en conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y gestión de áreas naturales protegidas. Con más de 3 décadas de trayectoria, ha desarrollado proyectos en la administración de parques nacionales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aves Argentinas, numerosas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Paisaje Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es docente en diferentes universidades. Es autor de libros y más de un centenar de publicaciones sobre flora nativa, ecoturismo y conservación. Además de haber liderado iniciativas de restauración ecológica, planificación de reservas naturales y educación ambiental en todo el país. Su experiencia combina el conocimiento científico con una amplia trayectoria en la implementación de políticas y proyectos de conservación. Así Eso que no lo escribí yo, ¿eh? Todo eso ahí está salpimentado con algunas cosas. Pero, me lo mandó con... bueno, bueno, ¿Está no sé. mal? No, no, está todo bien. Bueno, eh, bueno, ¿sigo con Marce o hablas vos si querés que después presente a No, Marcela? no, Marcela, sí, después hablamos los dos, así que sí, adelante. Muy bien. Y entonces la va a acompañar hoy la ingeniera agrónoma Marcela Sánchez, egresada de la Universidad de Morón y Máster of Science en Conservación y Utilización de Recursos Genéticos y Vegetales de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, Diploma Internacional de Manejo de Jardines Botánicos de los Royal Botanic Gardens de Kew, Reino Unido. Es investigadora del Instituto de Recursos Biológicos en el Jardín Botánico Arturo Ragonese del INTA, en Hurlingham, trabajando en taxonomía, conservación y domesticación de flora nativa, especialmente en orquídeas, así como en actividades educativas. Participa de la comisión impulsora de la Red de Viveros de Plantas Nativas de Argentina, REVINA, integrando el nodo Cava y coordinando el nodo AMBA Oeste, y de la Comisión Educación y miembro del grupo especialista de plantas de Sudamérica templada de la OIT, miembro de las redes argentina y sudamericana de jardines botánicos. Fue docente universitaria, perdón, universitaria de Botánica en la Universidad de Morón y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la UADE. Jardinera de alma y es una vecina de Colegiales donde se está presentando el proyecto. Con ustedes, Edu, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Podemos decir algunas palabras preliminares antes de arrancar más formalmente. Yo, por mi parte, quiero decir que estoy contento de estar acá. Con Eli ya nos conocemos hace un tiempo, por eso me animé a decirle cosas recién. Nos conocemos y hemos hecho algunas cosas juntas, algunas proezas, algunos éxitos y algunas cosas que nos salieron bien, pero bueno, vamos, todo, hacemos, es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas y el que sí a veces no siempre lo continúa bien. Pero bueno, estoy muy contento de estar acá y muy cómodo con él y con Cecilia. No sé si Marcela quiere decir algo antes de arrancar. Bueno, que esta vuelta me tocó participar del club de de los viernes desde otro lado, ¿no? Y bueno, vamos a contar una experiencia muy linda que se hizo realidad y que, bueno, tiene que seguir evolucionando, ¿no? Sí, Pero sí. es importante poner en valor la biodiversidad, en las ciudades y los lugares donde pueden albergar biodiversidad, ¿no? Y sobre todo si hay algún relicto nativo, que ya lo vamos a ir charlando. Sí, sí, tal cual. Bueno, y lo bueno es que él y Gonza y todo el grupo siempre están haciendo cosas.
siempre me entero que están haciendo, y la otra vez pude ver, la verdad que está buenísimo lo que están haciendo en los hospitales, bueno, siempre que me entero de algo, bueno, siempre puedo ir, pero cuando voy, la verdad que es fabuloso cómo se van superando y van ganando escala, cosas que en algún momento hablamos o que ellos me contaban que querían hacer y se están haciendo muy bien, la verdad que es Están bueno. perdiendo mucho el Es tiempo. bueno. Hola, Bueno, mira, bien, a ver, empezó. bueno, bueno, tenemos una presentación que nos va a llevar, vamos a ir hablando con Marcela, así que arrancamos. Ahí, Ceci, si me puedes habilitar, que quedó deshabilitado. Ahí vamos. Hicimos una presentación que tiene que ver con el tema y bueno, y esta semana fuimos con Marcela para ver el lugar, así que estamos con información fresca que iremos contándole, compartiéndole. Sigo sin poder compartir. No sé qué pasa. ¿Sí? Ay, pero no me está pidiendo ningún permiso. ¿Querés que comparta yo? En la otra, recién estaba en la otra, tengo dos entradas yo, es en el otro, que habilitaste me parece al otro, al Ah, celular, y estoy en bueno. el otro. Pero eso me lo tenés que avisar, Eduardo N, porque ahí voy, ahí voy. Para. Claro. Ahora, a ver. Bueno, Espera. a ver, A ver vamos. ahí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Ceci. Te hago Bueno. sufrir. Esto. Bueno, un minutito, ya estoy. Bueno, bien. A ver, un minuto. Ahí estamos. Un minuto. Ahí está. Bueno, bien. Este es el título que nos pusimos y vamos a ir contando con Marcela de qué se trata esta historia. Quisimos introducir algo que es muy global, pero me parece muy interesante, ¿no? Que es que el mundo se puso de acuerdo en algunas cosas. O sea, hay mucha información científica que es la principal fuente de información, la información más seria, más sólida que tenemos nosotros, y esa información está llegando a algunas reuniones internacionales y están llegando a acuerdos internacionales. Así que me parece interesante arrancar con algo que fue uno de los últimos acuerdos, donde se propone llegar a una convivencia armoniosa entre la naturaleza y el hombre. Un poco, diríamos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Y bueno, la verdad que un poco lo que estamos viendo nosotros es esto, que no hay, hay un poco más que uso de los recursos, hay abusos y empiezan a notarse las consecuencias. Así que fíjense que hay como una búsqueda, dice, para el 2050 la biodiversidad se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todas las personas. O sea, esto último es re importante porque a veces piensan que es un berretín nuestro el tema que nos gusta las plantas y los animales. En realidad estamos hablando de algo que beneficia a todas las personas. Y ¿Puedo decir justamente, algo? sí, claro, sí, sí. Esto se puso de evidencia en la pandemia, ¿no? Que teníamos una necesidad imperiosa de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Creo que eso ayudó a todas estas medidas que están tomando ahora a nivel mundial. Sí, sí, creo que está muy fresco todavía lo que pasó, ¿no? Bueno, y Ujú. después, acorde con eso, también hay varios, hay como objetivos donde se define un poco mejor las cosas, pero lo que tiene que ver la vida silvestre urbana está contemplada en esos objetivos que también son a escala mundial. Y siempre tiene que ver con cuestiones de calidad humana, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con convivir un poco con el cambio climático en la ciudad tiene que ver con el bienestar humano. Así que bueno, hay como una búsqueda, un camino que, que se ha acordado en todo el mundo y el tema es cómo hacemos para aplicar la teoría a la práctica. Y esto lo que vamos a charlar con Marcela tiene mucho de eso, cómo tenemos en nuestras manos la posibilidad de aplicarlo y qué está pasando, ¿no? Eh,
Bueno, Marcela, te paso la posta. Sí. Bueno, nosotros vamos a contar el ejemplo de cómo un espacio que pertenecía a ferrocarril se transformó en un parque que puede aprovechar un barrio que necesitaba urgentemente un espacio verde, ¿no? Y además, donde como la participación ciudadana logró que se mantuvieran especies nativas y que se incorporaran también especies nativas, ¿no? Es el caso del playón ferroviario de Colegiales. Desde el año 2016, un grupo de vecinos que se autodenominó Colegiales Participa y Decide, empezó a proponer ahí que en este playón se hiciera un parque lineal. Y el primer proyecto que se presentó lo hicieron los alumnos de la Cátedra de Espacios Verdes de la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Este parque está ubicado en la comuna 13. Son 7 hectáreas que incluyen el playón ferroviario, no toda la totalidad del playón, ¿no? Es una porción del playón. Y ese proyecto inicial se presentó a la Comuna 13 con un total de 6.000 firmas. Pero a pesar de que tenía todo ese apoyo de los vecinos, el proyecto no fue presentado en la legislatura. Así que no siguió adelante, ¿no? Acá ustedes ven una vista aérea de cómo estaba el playón, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Y bueno, los vecinos hicieron muchas actividades, hicieron festivales, hicieron presentaciones, un gran compromiso realmente de todos los vecinos para que este lugar pudiera ser un lugar público y que todos lo pudieran disfrutar, ¿no? Es la siguiente, por favor. ¿Podés, una para atrás que quería resaltar? Bueno, esta es una de las referentes, que no sé si está acá en el grupo, ¿sí? Adriana González, que sigue participando todavía y pidiendo cosas para que se mejore el parque. Ahora después lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, acá es para que pensemos un poquito sobre la necesidad que teníamos de tener un parque cerca, ¿no? No sé si alcanzan a leer. Estas son las principales capitales mundiales. A la izquierda tenemos la cantidad de habitantes. Y a la derecha es la cantidad de metros cuadrados por habitante que tienen las ciudades, ¿no? Hay una cifra, ¿viste, Eduardo, que la dicen en todo el mundo, que la Organización Mundial de la Salud dijo que hay que tener 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Traté de encontrar esa bibliografía, no la encontré en ningún lado, así que no sé quién la inventó y todos la copian y pegan, ¿no? Pero acá, por ejemplo, Londres, ¿no? Tiene cerca de, yo ahora no lo estoy viendo también, 20.000 habitantes, ¿no? Y fíjense, no, pues no, es al revés. Tiene 20.000 metros de espacio verde para esta cantidad de habitantes que son 5.000, ¿no? 6.000 más o menos. Fíjense, son ciudades que tienen relativamente no tantos habitantes, pero tienen muchos espacios verdes, ¿no? Londres y Nueva York, ¿no? Acá tenemos Madrid, acá tenemos la de la derecha. ¿Están viendo el punterito mío? No, a ver. No, No sé, ¿se ve Marce. no se ve el Ahora puntero? sí. A Eduardo, Lo vos. está marcando Eduardo, sí. Sí, no, Marcela, marcame Martín, los dos de la derecha. El anteúltimo es Buenos Aires, ¿sí? Así que fíjense que tenemos cerca de 15, ¿no? La cantidad de personas acá está en la población y después la superficie son 2,6 más o menos, 2,5 metros cuadrados por habitante. Y en la comuna de Colegiales son 22.876 habitantes y hay 0,5 metros cuadrados por habitante. O sea que estamos lejísimos de lo mínimo que decía la OMS, ¿no? Que era, o que se dice que es la OMS, que son 10 metros cuadrados por habitante. Así que este parque era muy importante para este lugar, ¿no? La siguiente. Entonces, para que vean acá la ubicación del playón, yo estoy mostrando, pero no puedo.
Si vos me haces de puntero para mostrar los límites, está sobre la avenida La Croce, sería uno de los lados cortos de la derecha, ¿sí? Después Ah, está la calle Vidal, perdón, la calle Moldes, que es paralela a la vía, la calle Virrey, Arredondo, y después la vía del ferrocarril, ¿no? Estos son 7 hectáreas. Esto era lo que se solicitaba, que fuera un parque lineal, ¿no es cierto?, de punta a punta, desde La Croce hasta Redondo, y en 7 hectáreas. Es lo que ustedes ven en el mapita de la derecha como verde. En amarillo son los terrenos que siguen en poder del ferrocarril, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué pasó? En el 2017 hubo una rezonificación de las tierras, ¿no? Con esta ley, esto fue en el gobierno de Macri, entonces a las tierras de Playón le querían dar valor de venta y entonces se ordenó a la AVE que subastara 9 lotes, que son los que ustedes están viendo en el planito de la izquierda, ven que se ven en azul, en naranja y en rojo. Eso era inconstitucional, porque eso en realidad pertenecía a ferrocarriles. Si eso pasaba a la comuna, no lo podía vender la ciudad porque esto pertenecía a la nación. Al revés, la nación no lo podía vender porque esto pertenece, no, perdón, la ciudad no lo podía vender porque pertenecía a la nación. Y los lotes de esos 9, se vendieron 5. Y los 4 restantes fueron transferidos a la ciudad de Buenos Aires. Eh, y entonces después en el 2021 el Poder Ejecutivo Nacional interpuso un recurso de amparo para que esos 4 lotes volvieran a la nación. Y los vecinos desde entonces solicitaron que eso se rezonificara, es decir, que esos 4 lotes amparados, que son 7.000 metros cuadrados, tuvieran la categorización de urbanización parque, de manera que se pudieran sumar al parque lineal. Esta es la situación que había en 2024, que fue cuando nosotros publicamos el trabajo con Eduardo. Los lotes que ven en rojo son los que estaban en construcción en ese momento y los de naranja eran los que en el futuro iban a estar en construcción. En este momento los 2 rojos están casi construidos y los 3 naranjas están en construcción. Y los que se ven en azul son los que estaban bajo amparo, que no se podían vender. Bueno, acá se ven las reclamos que hacían los vecinos, ¿no? De que acá tendría que haber un parque lineal, porque fíjense que el parque acá está interrumpido, ¿no? Los vecinos solamente hay un sendero que pasa por detrás de los edificios y corta, ¿no es cierto?, toda la unidad de este parque. Pero bueno, ya está hecho, no se puede hacer. Y en esta foto de acá de la derecha abajo, si me mostrás con el pulsor, ven, se ven 2 de los 2 lotes que están en arriba en azul, que eran los que estaban con el amparo judicial. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, este es el proyecto original que a partir del 2021 la ciudad empezó a hacer convocatorias en forma virtual con los vecinos para mostrarles el proyecto, ¿no? Y contar lo que se iba a hacer. Entonces, ven la primera sección, que es el de la derecha, Eduardo, si querés mostrar en el mapita arriba y el de abajo. Ven, esa fue la primera etapa. Tenía un sendero principal y estaba planificado poner allí robles piramidales en los caminos secundarios, peral de adorno, y las dos eran especies exóticas, ¿no? El fundamento era que los robles tienen linda follaje otoñal, lo mismo que el peral. Este peral tiene unas peras chiquititas y además es una especie exótica invasora, ¿no? Y algunas nativas iban a poner así 2 o 3 talitas por un lado, algún espinillo y nada más. Y en el segundo, en el de la derecha, en la segunda etapa, también, un parque principal también, con robles y con perales y algunos bosquecillos de talas. Bueno, tuvimos varias reuniones virtuales, no me acuerdo si fueron 2, 3 o 4, en el cual se le propuso que se incluyeran en lugar de esas especies nativas y no solo árboles, sino arbustos y herbáceas. Después de mucho insistir, con este grupo de vecinos logramos una reunión
con el que estaba a cargo de arbolado público en ese momento y presentamos nuestro fundamento, por qué queríamos las especies nativas, porque eran alimento, hábitat para, para especies de fauna, de insectos, de aves, microflora. Bueno, iba a ser buenísimo para la salud ambiental, iba a tener un valor cultural, porque iba a conectar con la historia de los ecosistemas originales de nuestra región. Bueno, tanto insistimos que logramos finalmente que cambiaran el diseño. No el diseño en el dibujo del plano, la distribución de los caminos, porque también pedimos caminos ondulados que semejaran un sendero natural en la naturaleza. Bueno, pero fue un gran logro que se pudieran incorporar especies nativas. La siguiente. Y acá pasó que en el 2024 hubo una modificación, una ley que modificó el código urbanístico, y entonces esos lotes, los 4 lotes que estaban bajo el amparo, se logró que se rezonificaran y que ahora son urbanización parque. Entonces se van a incorporar al parque lineal. Los dos de la derecha, que está indicando ahora Eduardo, ya están forman parte del parque, ¿no? El otro día hablamos con la gente de Espacios Verdes, ya están a cargo de ellos. Y los dos que dan sobre el virrey, yo que estoy diciendo, Avilés, no, Olaguer es, ¿no? No, Virrey Avilés, dije Olaguer y es Avilés. Eso todavía no se puede incorporar porque se necesita más presupuesto para ponerlos en condiciones, porque ahí hay resto de un obrador del edificio que se hizo en el lote que se ve en rojo, y hay también galpones, hay ruinas, entonces eso necesita más trabajo, ¿no? En el lote, a ver, Eduardo, si querés mostrar, en el que está entre el puente y el lote azul, un poquito más a la derecha, el de la izquierda, este de acá, no, para el otro lado, el que esté de en verde, ahí, ese pedazo, ahí se está construyendo ahora un centro de salud y acción comunitaria que va a tener baños públicos, que ese es otro de los reclamos de los vecinos, porque para utilizar el parque no es necesario, no hay baños públicos en la ciudad. Lo que se está pidiendo ahora a la Comuna 13 es que se forme una mesa que incluya a los vecinos para que se haga el codiseño de esos 4 lotes. Así que bueno, estamos esperando que nos incluyan, ¿no? Pues hay antecedentes de otros parques que se hicieron en playones, como por ejemplo el Parque de la Estación, que se hizo en el playón en 11, y ahí hay una mesa que fue la que participó del diseño, incluso del diseño en el campo, desde el primer momento, y que sigue participando y que colabora con el mantenimiento, ¿no? De los parques. Así que bueno, la siguiente, bueno, estas son algunas de las especies que ahora están. En los caminos principales hay pezuña de vaca, que es la de arriba, si la quieres marcar. ¿No? Es la Bauhinia forficata, subespecie cándica. Después abajo a la izquierda vemos el canelón, que está funcionando muy bien como planta de arbolado. También han puesto a sotacaballo, ¿no? Entre las nativas en los caminos principales. Después adentro hay talas, hay espinillos, hay algarrobos. Si está sobreviviendo esa, la taberna montana. El coronillo lo plantaron, pero el que pusieron primero no sobrevivió. No sé si lo están reponiendo ahora. Aysén del Campo, y bueno, todos quieren flores, entonces también hay lapachos y también hay jacarandá, ¿no es cierto? Yo no estoy en contra de ellos, no soy talibán, porque me encantan las flores, pero bueno, fue un gran logro que pusieran especies nativas, no solo de Argentina, sino especies nativas de nuestra ecorregión, ¿no? También hay estipas que en la parte del pastizal, han puesto algunos, también salvias, ¿no? Que lamentablemente es el híbrido, pero bueno, con el tiempo se podrá cambiar por la de nuestra región. No sé si querés comentar algo de estas plantas, Edu. No, no, está bien. Algunas, como decía Marcela, algunas prosperaron mejor que otras. Los chañares están andando bien. Y Ujú, bueno, después hay cosas que siempre hay que mejorar. Estamos como en un proceso intermedio, porque trajeron, por ejemplo, el caso de trajeron ejemplares de otras ecorregiones y, por ujú, ejemplo,
el chañar de nuestra región, ¿se acuerdan que tienen los renovales, ejemplares medianos grandes también, tienen corteza verde y se va cayendo? Y los Ujú. ejemplares que trajeron, por más que son renovales, tienen corteza rugosa. Son ejemplares que vienen del oeste argentino, seguramente. Es Claro, como sí. otra variedad que hay de chañar. Es una picardía porque hay chañar en la zona todavía, en Buenos Aires, en el nordeste bonaerense, y se podría multiplicar esos ejemplares. Es un detalle, en un parque urbano no es tan grave, tal vez en una reserva sería más grave todavía. Pero Claro, bueno, es un claro. detalle menor. También estamos aprendiendo cómo funcionan las nativas, porque uno dice plantar nativas, pero una cosa es plantar nativas en un bosque y otra cosa es plantar nativas en una ciudad, donde están expuestas, ¿no es cierto?, a la radiación, al calor, a la contaminación, suelos compactados. Entonces, también esto es un ensayo de prueba y error, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las especies nativas en los espacios verdes públicos. Bueno, y lo que pasó es que a mitad de camino, de que se empezó a intervenir en el espacio verde, como contaba Marcela, mientras todas estas reuniones que contaba sucedían, fuimos al lugar y descubrimos que en el lugar en realidad funcionaba como una clausura, diríamos nosotros. O sea, este playón se armó a fines del siglo XIX en un ambiente que era de chacras, campos, así que quedó como una clausura de pastizal pampeano. Por supuesto, pasó de todo ahí adentro, pero una parte, una superficie de ese playón ferroviario se mantuvo con tierra originaria y con plantas nativas, y a lo sumo las cortaban o las quemaban cada tanto, pero bueno, el pastizal tiene el tema de que sobrevive o convive con los disturbios, ya sea ramoneo, que es parecido al corte de pasto en algún aspecto, o a veces el fuego. No creo que sea el fuego tan importante acá, porque es un ambiente urbano. Pero bueno, nos fuimos dando cuenta de eso y entonces se armó una reunión en el lugar con la gente que estaba proyectando el espacio verde del gobierno de la ciudad y gente de Revina, que es la red de viveros de plantas nativas. Y también algunos otros personas, también gente del vivero, hay un vivero muy grande de plantas nativas en este momento en Lugano y también fue el responsable de ese vivero que es Lucas Damer. Así que bueno, estuvo muy buena esa reunión porque todos pudieron escuchar cada uno su parte, acá están explicando los proyectistas lo que estaban pensando y pudimos opinar y recorrer y ver cómo estaban esas plantas nativas sobreviviendo en el lugar. Fíjense, esto es hicimos un recuento de las especies que había en el lugar y fíjense que hay una alta proporción de especies nativas de Buenos Aires, que es un poco lo que estamos diciendo. Encontramos plantas que si bien son comunes en la Mm. región, en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires casi no se ven, porque no ha quedado un ambiente de pastizal. Y entonces fíjense la cantidad de especies nativas que había. Tal vez esto no nos resulta muy raro, tal vez, pero fíjense, acá ponemos una comparación con un parque urbano tradicional, que es el Parque 3 de Febrero, que es uno de los parques más grandes que tiene la ciudad, y lo que empieza a pasar acá es que vemos que en un parque muy antropizado, fíjense, la mayoría de las plantas son exóticas. Un poco lo que siempre vemos, que todos los espacios verdes de la región metropolitana de Buenos Aires y a veces del país son como jardines botánicos. O sea, fíjense que hay hasta plantas de África. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con África o con Australia, no? ¿Por qué hay tantas plantas? Bueno, en realidad son las plantas de moda de distintos momentos y hecho por paisajistas en el principio que tienen una impronta europea, pero los que continuaron interviniendo son gente que sigue ese modelo de usar plantas de Europa o del hemisferio norte a veces, ¿no? O de Asia también. Eh, Así que la diferencia era muy marcada entre un espacio verde típico urbano y este playón ferroviario, ¿no? Así que, bueno, y también lo que encontramos que había muchas hierbas. El pastizal pampeano, si algo se caracteriza, es porque está dominado por hierbas. Así que, bueno, fue otro elemento también interesante, es la cantidad de especies que pertenecían a las hierbas. En otros parques hay muchos árboles habitualmente, ¿no? En general, en los parques urbanos básicamente lo que hay son árboles, ¿no? Hay pocas plantas de otros grupos. Así que bueno, estos son algunos de los ejemplos.
encontrábamos carquejas, por ejemplo, encontrábamos una planta que es muy bonita, muy decorativa, decimos paja de plata, y otra también que no hemos encontrado en la ciudad de Buenos Aires, aunque afuera de Buenos Aires es común, que es que se llama Aguará Uruguay, que sería cola de zorro en castellano, ¿no? Eh, Son plantas que la verdad que fue muy interesante encontrar que estaban acá y bueno, y uno sospecha y dice, bueno, capaz que la genética del pastizal pampeano que se mantuvo ahí, también puede ser que se hayan extinguido localmente y hayan reingresado, es verdad. Pero bueno, encontrar estas plantas para nosotros es muy significativo porque tenemos una búsqueda, más que nada lo que hace a restauración eh, ecológica en reservas naturales es usar genética local. Así que el haber hallado muchas plantas nativas que eran de Buenos Aires nos venía muy bien, por eso se llevaron un rescate de ejemplares que lo hizo el vivero de la ciudad de Buenos Aires, uno de los viveros de la ciudad de Buenos Aires, que es este vivero de nativas de Lugano. Y lo otro, como se podrán imaginar, que también encontramos es que es el parchecito de pastizal pampeano, estaba lleno de animales. O sea, hay una interacción muy significativa. Por ejemplo, todas las bácaris, que son las chicas, y otras especies parecidas, estaban llenos de mariposas. Y bueno, y una curiosidad para mí es este es un caracol terrestre nativo que quedó todavía en la zona porque no lo vemos en otro espacio verde, digamos. O sea, ya les digo, no es una especie rara, sino simplemente que en los espacios verdes de la ciudad no lo encontramos. Y ahora vamos viendo que quedó una mínima expresión de este lugar. Y bueno, y lo que estamos viendo, que sería como un estudio de ecología aplicada, es que el caracol quedó en este mini sector de pastizal palmero que allá vamos a ver, pero cada vez que hay una lluvia salen caminando y la gente los pisa. Entonces, bueno, se podría llegar a hacer un estudio de ver cuántos se pisan, cuántos nacen, a ver si la población esa va a poder resistir por cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, es interesante. Obviamente que las mariposas y los insectos que vuelan pueden llegar de otros lugares con cierta facilidad, pero estos caracoles tal vez no tanto, ¿no? Y acá vemos un poco la evolución. A la izquierda es la primera vez que vimos el ambiente este de pastizal, acá la segunda ya estamos en obra, y acá la tercera ya está finalizado el parque urbano. Y bueno, lo que pasó es lo que sabemos que tiene que ver con la ecología, ¿no? Que se generó como una sucesión vegetal donde a la izquierda había un disturbio periódico que era básicamente el corte de plantas. Eso generaba cierta diversidad ambiental y que muchas plantas que necesitan sol directo cerca del suelo estaban prosperando. O sea que acá había una gran diversidad de plantas. En la medida que se quitó ese disturbio, porque se fue armando un parque urbano donde la jardinería todavía no apareció, y ahora después vamos a terminar hablando de eso, por qué no hay jardinería en ese parque, en ese parche. Obviamente que hay un par de especies que dominaron al resto, o sea que están avanzando y están tapando todo. Básicamente en este momento es la cortadera y también una planta que se llama eh, Sida rombifolia, que es su La arbusto, digamos. escobadura, escobadura. Escobadura. Gracias. O sea que es cuestión de, esto es algo, es el ABC de la ecología, esto iba a pasar. Entonces lo que hay que hacer es básicamente ecología aplicada, ir haciendo una jardinería como si fuésemos un disturbio, o sea, ir sacando algunas plantas, dejando otras, o sea, mantener la diversidad ambiental que va a permitir que haya diversidad de plantas, porque esto tiende a ser dominado por muy pocas especies. Fíjense lo que era la imagen, este pasto que mencionábamos antes, el pasto colorado, Uruguay, crecía inclusive entre los adoquines, y, bueno, y acá está un plantel de ejemplares que fueron rescatados por el vivero de Lugano, por Lucas Damer. Y ahora nos permite que podamos llegar a repoblar ese parche a partir de los ejemplares que se perdieron. Esta especie ahora ya se perdió en el lugar. Capaz que está en el banco de semillas, puede ser, pero gracias a que se hizo un rescate, hoy tal vez podamos reintroducirla en el lugar. Por supuesto que tenemos que tener las condiciones dadas para que no lo que originó que la especie se extinguiera localmente, por decirlo de una manera, ya ese proceso no esté actuando.
Y bueno, y esto es un poco lo que nos interesaba con Marcela cuando empezamos a analizar el tema, es que esto es un estudio de caso de un punto en una red ferroviaria que es una de las mayores del mundo en cuanto a extensión y además porque por la cantidad de gente que transporta a diario. Es sumamente interesante. eh, y bueno, nosotros hicimos cálculo, dijimos, bueno, si los terraplenes que tienen un ancho variable, en muchos lugares son bastante anchos, capaz tienen 20 o 30 metros de ancho en algunos sectores, en otros lugares tienen 3 metros. Pero si conserváramos de estos terraplenes ferroviarios como promedio, digamos, 3 metros nada más de cada lado, que es un valor, yo diría hasta eh, casi simbólico, pero bueno, por dar un valor, sumamos 570 hectáreas, que es más que Costanera Sur. O sea, fíjense el aporte que podemos llegar a tener si dimensionamos este espacio con, con lo que empezamos al principio. O sea, el tren arrancó en este lugar a fines del siglo XX, después se fueron sumando ramales con una función, pero el mundo cambió y hoy tenemos un ambiente que son estos terraplenes más los playones ferroviarios, con un montón de naturaleza que hoy tiene una importancia mucho mayor y le podríamos reconsiderar o replantearnos. Es como que nos quedamos en 1890 mentalmente, ¿no? Con esa idea de que el ferrocarril es solamente ferrocarril, cuando podría armonizar con otros objetivos como es la conservación de la biodiversidad. Pero acá hay otro aspecto, me parece, que es no menor, que la naturaleza genera bienes y servicios ambientales. Entonces, si yo tengo una reserva, por ejemplo, Costanera Sur, la gente que está en un sector, la gente que vive cerca va a estar beneficiada de alguna manera por eso. Pero fíjense cómo podemos llegar a distribuir ese beneficio si lográramos que todos esos terraplenes tuviesen naturaleza originaria. Podríamos distribuir o hacer más accesible esos beneficios. Que mucha gente que vive cerca del ferrocarril o al lado del ferrocarril se da cuenta, dice, a mí me vienen más pájaros que cuando yo no vivía al lado del ferrocarril. Porque se puede dimensionar, se puede visualizar ese biocorredor natural que todavía está ahí a medio sobrevivir, ¿no? Y bueno, y queríamos mencionar algunos ejemplos también en la ciudad de Buenos Aires de playones ferroviarios. Por ejemplo, este es el de Caballito, que tiene un historial muy interesante porque hace 25 años más o menos, Pistochi y Greenberg, que se acuerdan que eran parte del movimiento de hippie de aquella época, fueron y hicieron una plantación de nativas, cosa que en aquel momento no era tan habitual, y hoy hay una revalorización de ese espacio verde, hay un centro cultural, y bueno, se están volviendo a hacer plantaciones, y la verdad que esto es una reserva natural, es una reserva urbana esto. O sea, eh, el tema es que lo administra un solo organismo que mantiene la idea de 1890. ¿Se dan cuenta que es como que el mundo cambió? También me parece interesante dimensionar, y acá vuelvo un poco para atrás, es que si nosotros quisiéramos generar un acuerdo con todos los distritos que están acá, que son más o menos 40 distritos entre municipios, provincia, ciudad y nación, sería muy difícil generar un acuerdo. La pregunta sería, ¿cuántos acuerdos se están generando entre todas las administraciones del área metropolitana también, podríamos pensar? Y en temas ambientales, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué comisión hay de ambiente en el área metropolitana? Porque el ambiente no tiene límites políticos y la verdad que los temas son globales. Eh, y sin embargo, no hay un acuerdo, no hay una mesa de trabajo sobre temas ambientales, lamentablemente. Pero bueno, lo interesante de este estudio de caso es que el que administra todo este sistema es un solo organismo. O sea, fíjense la diferencia entre ponerse de acuerdo con 40 distritos que a veces políticamente están en las antípodas, con un organismo. O sea que es una oportunidad fabulosa esta, de que el organismo administrador comprenda que no estamos en 1890. Miren lo que estamos pidiendo, ¿no? Eh, Así que bueno, esto es muy interesante porque hay un grupo de vecinos que están trabajando muy bien en este lugar. Otro ejemplo muy interesante también es lo que mencionaba Marcela, que es el Parque de la Parque de la Estación, Estación. donde un grupo de vecinos y donde hay un aporte de una persona está
tiene mucha experiencia, que es Fabio Márquez, Ujú. lograron entre todos armar unas plantaciones con nativas y siguen participando en el playón para mantener esa diversidad. Acá vemos un algarrobo, por ejemplo, también tiene un centro cultural muy interesante, y esto es algo que está ahí, no más. El playón de Palermo, que es el arroyo Maldonado, en realidad, ¿no? Fíjense, se levantó el ferrocarril, se cerró ese playón ferroviario y quedó de vuelta a la misma historia, ¿no? Un sector con naturaleza modificada, sí, muy modificada, pero esto es un espacio verde en un lugar muy parecido a la situación a la que mostraba eh, Marcela de colegiales que tiene pocos espacios verdes. En la zona de Palermo, fuera, alejándonos de lo que es Parque Tres Febrero, hay pocos espacios verdes. Y acá es un día histórico, me encantó poder participar, que nos invitó la gente, que los vecinos ingresaron al playón ferroviario. Pero fíjense que un logro que no debería ser tan significativo, porque ¿por qué no entraban los vecinos al playón? Y es como que hay como un recelo de abrir la participación en las decisiones del bien común, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque es el bien común, hay gente participando. Yo entiendo también que hay también a veces abrir mucho la participación implica que haya voces que tal vez busquen eh, oponerse políticamente a las decisiones que están tomando algunos gobiernos. Bueno, eso puede pasar, pero bueno, si nosotros abrimos la participación, yo creo que podemos llegar a lograr cosas muy interesantes. En este caso, estamos viendo qué pasa con este playón. O sea, lo mínimo que se mantenga como espacio verde público. Miren lo que estamos pidiendo. O sea, que se mantenga lo que es, ¿no? Bueno, y acá nosotros en algún momento hicimos un análisis de la problemática de enriquecer con plantas nativas los espacios verdes urbanos. No quiero pasar a una lectura completa de esto, pero bueno, se puede razonar por qué cuando se incorporan plantas nativas a veces no prosperan. Hay como un momento de fabuloso en que se logra plantar y después se desmejora eso. Bueno, eso es algo que tiene una lógica que arranca siempre con la palabra, fíjense, desconocimiento, que yo podría decir con un poquito más de fuerza, ignorancia también, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el área metropolitana, con la mayor concentración de todas las profesiones que se le pueden ocurrir, tengamos en la administración del bien común ignorancia? ¿Qué está pasando, digamos? Parte que está pasando también yo creo que tiene que ver con que los espacios verdes requieren hoy del manejo de diversas disciplinas y se quedaron manejándolo una o dos disciplinas y eso genera cierta ausencia, cierta inexperiencia, cierto desconocimiento, como decimos acá, de lo que está pasando. O sea, para manejar las plantas nativas necesitamos otras profesiones, como son jardineros, como son profesionales que tienen que ver con las ciencias biológicas, ¿ok? Pero bueno, esto se puede entender lo que está pasando. Y después lo otro sería la inversa. ¿Cómo hacemos la solución? Y la solución siempre está, en su inicio está la educación, ¿no? Eh, También pensamos que tiene que ver con la participación ciudadana, seguramente. Y lo otro que es lo que arrancamos nosotros, el saber académico. No podemos seguir inventando el conocimiento o desconocer que hay información, digamos, que es de la más sólida que tiene que ver con la academia. O sea, no podemos darnos el lujo de hacer las cosas sin saber. La verdad que yo a veces les digo en alguna reunión, digo, bueno, si van a hacer lo que están diciendo, seamos sinceros, cerremos las universidades, porque ¿para qué, para qué motivamos gente que piensa que va a aplicar lo que está aprendiendo cuando después se decide por lo que vieron en Instagram o lo que le pintó o me gusta o no me gusta, ¿no? Una cosa que ¿Puedo decir, hacer un bueno, comentario, Eduardo? todos, Sí, porque imagínate lo que implica hacer un proyecto como este, ¿no? El costo de diseño, de plantación, y después el parque lo mantiene una empresa, ¿no es cierto?, que ha sido tercerizada y tiene personal que no está capacitado. Entonces, todo el trabajo no sirve de nada si los que van a mantener después no pueden distinguir una planta nativa de un yuyo, ¿no? Porque muchas tienen, cuando no están en flor,
piensan que son yuyos, ¿no es cierto? El tema de los árboles, el tema de la bordeadora, no proteger, no cuidar los árboles, ¿no? Entonces, eh, toda esta gran inversión de energía, de insumos, de personas, no sirve si después el mantenimiento no está fiscalizado o controlado por una persona idónea, como decías vos, con un profesional. Y creo que es esencial el tema de la educación en las personas que van a hacer el mantenimiento. Porque muchas veces la gente que trabaja en eso tomó ese trabajo porque es el que consiguió, pero no es porque ama las plantas. Porque vos ves a veces cómo tratan las cosas, parece que odiaran a las plantas. Entonces, volvemos a lo de siempre. El inicio es la educación, pero a todos los niveles, ¿no? A nivel de funcionarios y a nivel del que va a hacer el mantenimiento con la moto, con la moto guadaña, ¿no? Y Sí, tal sobre todo cual. a los Y no, vecinos, porque los vecinos muchas veces se quejan de cosas que si supieran los beneficios que tienen las plantas nativas, no se quejarían, ¿no? El otro día decían que las plantas molestaban cuando se sentaban en un banco porque les tocaba una planta de atrás, ¿no? Nosotros que nos matábamos de risa nos teníamos que morder la lengua para no decir nada. O el famoso tema de las espinas. Bueno, los árboles se pueden conducir, porque las personas cultivan, viste, lo que tienen jardines tienen rosas y no les molestan las espinas. Bueno, lo mismo pasa con las especies nativas de nuestros árboles, ¿no? Se pueden conducir y que esas espinas pues no molesten al que pasa. Bueno, educación, educación, educación. Sí. pero bueno, lo interesante es que está sucediendo lo que estamos diciendo. O sea, fíjense, en la Facultad de Agronomía, por ejemplo, hay canteros con planta nativa del pastizal pampeano y se mantiene como pastizal pampeano y florece y todo, simplemente porque eh, en el jardín trabajan jardineros. Claro. Nosotros somos unos reflexionarios con Marcela, se dan cuenta, ¿no? Estamos pidiendo que en el jardín haya jardineros. Eh, Así que fíjense, esto existe, simplemente que son personas que se han capacitado para ser jardineros y además se han especializado en plantas nativas. Entonces, si alguna planta no funciona, la pueden cambiar, si algo se va, que es demasiado, la pueden achicar, porque conocen, digamos. Así Y que porque esto aman las plantas, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, lo que estamos diciendo es posible, es real, existe, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Así que bueno, esto es un poco empezamos a desandar el camino. Una de las plantas que hallamos es Ujú, una planta nativa que es la Petunia axillaris, que es una de las petunias que dieron origen a las petunias cultivadas. ujú. Eh, Silvestre estaba ahí y no hay en la región, digamos, pero no en Buenos Aires hace años que nadie veo, que no se ve esta especie. Lo que sí a veces encontramos son petunias silvestres, que son las cultivadas que se Ah, asilvestran, pero tienen otra forma, no es esta. sí, Así que, fue la alegría de encontrarla ahí realmente, ¿no? ¿Te acordás el día que la encontramos? No lo podíamos creer. Porque esta sí, 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 la vemos en la sierra, la vemos en el campo, lejos de la ciudad, no acá. Y encontrarla ahí realmente fue una alegría, así que es la planta insignia del lugar. Lamentablemente no está dentro del parque, o gracias a que no está dentro del parque todavía sigue, ¿no? Porque esto está del lado del terreno que quedó para ferrocarriles. sí. Yo creo Pero que al final Lucas se llevó algunas plantas, confío se haya bueno, se está llevado. propagando en el centro colegiales, que Ah, está ahí, Es, es una concesión, hay un centro de jubilados que se dan cursos y ahí hay un proyecto también vecinal de un vivero de nativas y un jardín educativo. Y ahí se está propagando esta especie. sí. Pero bueno, también es algo que dice, no, pero es un yuyo, como lo dicen muchas veces. Pero fíjense, esta es una planta ornamental sin ninguna mejora, digamos. O sea que eh, un poco nosotros se puede rescatar y ubicar las plantas en lugares adecuados. Bueno, así que volvemos donde empezamos, volvemos un poco, yo creo también el rol de las universidades en generar experiencia de este tipo, de empezar a tener, a mí me gustaría que cada ciudad tenga un muestrario de las plantas nativas aplicadas en los espacios verdes comunes, públicos, digo, porque a veces cuando uno propone una planta, claro, uno tal vez la ve en la naturaleza, que yo, pero estaría bueno ver cómo funciona en el lugar. A veces hay plantas que funcionan bien y otras que no, así que estaría bueno tener esa práctica, ese muestrario a la vista y que nos ayude a facilitar esta incorporación. Y bueno, y nosotros hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, estos árboles que estaban, se logró incluir
gracias a la presión de los vecinos, árboles nativos. Qué loco que los vecinos le tengan que haber dicho a los profesionales que pongan árboles nativos cuando era lo más lógico, digamos. Yo no sé por qué se. Igual pusieron árboles de la Argentina, bueno, es mejor. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos carteles, o sea, dimos los insumos para hacer carteles. Los carteles se pusieron a último momento, bueno, no estaban dentro de los fondos, no importa, pero el insumo está, digamos, se habían hecho unos cartelitos que tenían un código QR. Eh, o sea que los insumos los estamos facilitando para que cualquier persona pueda acceder. También el código QR tiene sus limitaciones, no todo el mundo lo va a lograr visualizar, pero es un acercamiento. Lo que sí también es verdad que son lugares de mucho vandalismo y bueno, tenemos que ver la forma de que sea posible, porque otra alternativa, digamos, en este momento lo que funciona son las actividades personalizadas. Entonces, capaz que no hace falta poner estos carteles chiquitos, sino poner pocos carteles y fuertes y que haya personas que vayan como un guardaparque, un placero que vaya recorriendo, que puede ser hasta un pasante, una actividad preprofesional de la cantidad de disciplinas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que vayan y recorran y vayan explicándole a la gente de qué se trata lo que están rodeados, ¿no? Y después también hicimos eh, como un documento, como un manual de manejo de las plantas que están en este lugar, que se rescató un lugar, un fragmento. Entonces, escribimos, fíjense, abril de 2024, y cuando fuimos con Marcela la otra vez, no lo habían leído. No, 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 o sea, lo podemos escribir, lo podemos contar, no sé, pero yo no sé qué más queda, ¿no? Porque fíjense, pusimos todos los elementos, el ABC del manejo, la prevención de cuando aparecen especies exóticas invasoras, que hay que detectarlas tempranas, hay que algunas erradicarlas en el momento, y otros ir haciendo un manejo de control y algunas pueden convivir en bajo número y bueno, son cuestiones básicas de jardinería lo que estamos poniendo, ¿no? Eh, Claro. así que Lo que hablabas vos antes, ¿no es cierto? Que al sacar el disturbio se convirtió en un cortaderal, ¿no? Entonces, esto no es una reserva, no es un ambiente donde tenemos los controladores biológicos, ¿no? Entonces hay que hacer manejo, hay que hacer jardinería para que esto mantenga la diversidad, ¿no? sí, nosotros pusimos en 2024, que fue ayer nomás, evitar formación de cortinas visuales. Sí, sí, o sea, la cortina es nativa, pero hay que sacarla. Si hay mucha, hay que sacarla y hay que generar diversidad y evitar que Ujú. se formen como refugios, qué es lo que está pasando. O sea, es parte del manejo, es sacar lo que es de más. Bueno, y acá también hay algo que me gustaría reflexionar, no es que yo sea, me sale el criticón de Eduardo, pero también me da motivos, ¿no? Eh, ¿Qué el banco da la espalda a las plantas? ¿Qué está mirando el banco? ¿Un edificio? Yo la verdad que no puedo creer cuando yo llego y veo estas cosas, digo, pero soy yo que estoy al revés. ¿Por qué el banco tiene que dar la espalda a las plantas, digamos? Yo no entiendo, la verdad que no entiendo, tampoco puedo darle vuelta en este momento. Pero bueno, lo que contaba Marcela es que las cortaderas crecieron todas y tocan a la gente. Cuando nos dicen que las plantas tocan a la gente y eso es un problema, está bien, puede ser que haya 10 20 personas que digan eso, pero realmente uno dice, bueno, ¿qué hago acá, no? Estoy -20, yo quiero que haya diversidad del pastizal pampeano y estamos hablando que el problema es que una planta toque a la gente. Entonces, nos damos cuenta de cosas muy básicas que están pasando y hay gente que lo dice, pero son, ya le digo, son 10 o 20 en un barrio popular, digamos. Entonces también yo debería tener herramientas como para ponerla en contexto, decir, bueno, las plantas son preexistentes, como diría un abogado, ¿no? O sea, tenemos un montón pero esto de hacer las cosas al revés, la verdad es que después otro detalle nos contaba la gente del lugar, que hay todo adoquín, entonces una persona con movilidad reducida no puede llegar, bueno, hay un montón de cosas que si se hubiera eh, discutido, o sea, hay una desconexión entre el que planifica y el que instrumenta, y el que instrumenta tiene muchos conocimientos de la práctica, que a veces no tiene el que instrumenta, ¿no?
Entonces, ¿por qué no hay? O sea, yo me quejo como vecino, con Marcela, estamos hablando de participar nosotros en proyectos gubernamentales, pero ni siquiera el gobierno, los gobiernos generan vínculos entre las partes, ¿no? Ujú. Así que hicimos una ficha de cada especie de planta para que no haya motivo de decir no conozco la planta, digamos. O sea, ya más que esto yo ya no sé, digamos, yo creo que... Y le dijimos qué había que hacer con cada planta. Fíjense, estas plantas que a veces son difíciles de entender, bueno, acá está así la rombifolia, escovadura, como decía. O sea, hasta eso hemos hecho, entonces, bueno, no sé, yo creo que nuestra parte está, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y para ir cerrando, fíjense, esto es Buenos Aires en la época que se armó el playón ferroviario. O sea, imagínense lo que era Buenos Aires en esa época. Así que si hoy siguen los playones ferroviarios siendo usados y los terraplenes siguen siendo usados como ferrocarril nada más, y no se puede entender que ahí hay biodiversidad que es muy útil, es necesaria, y no la aprovechamos, realmente es como estar en 1890. Por eso yo a los que no entienden los llevaría al dentista de esa época. Realmente lo haría con buen gusto y le diría, bueno, con buena onda, anda al dentista de esa época y ubicate, ¿no? Que estamos más de un siglo pasó y no, y seguimos con una inercia que no logramos revertir. Así que bueno, volvemos a lo que empezamos. Esta es nuestra misión, no la inventamos nosotros, no es un berretín nuestro, es algo que está basado en la ciencia. Hacia allá tenemos que ir en nuestro horizonte, tenemos que ver cómo unir esto con el día a día. Y acá quiero volver a la gente que sabe, 1923, pasaron más de 100 años, y mire lo que decía Lucien Hammer, decía lo mismo que estamos haciendo nosotros, lo mismo, o sea, ay, perdón, eh, que las cosas hay que repetirlas, eh, por lo menos para que alguien la entienda, ¿no? Y es lo que estuvimos viviendo con Marcela y con otras personas más, porque este es un estudio de caso, pero en realidad está pasando en otros lugares también. Nos damos cuenta que estamos repitiendo lo mismo y bueno, acá Jaume dice que hay que insistir, así que vamos a insistir, vamos a hacerle caso. Pero bueno, una de las últimas capaz es esto de pensar en los ecosistemas como espacios inspiradores de la naturaleza urbana. Yo acá puse en un cuadrito una porción, una imagen del pastizal pampeano que no tiene ninguna intervención humana, o sea, esta belleza es natural, o sea, ¿por qué no podemos lograr esta belleza natural? Que de alguna forma, fíjense que son los mismos grupos de especies que vimos en el cantero de la agronomía, tiene una carqueja y una flechilla, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no podemos tener el arte de la jardinería y replicarla inspirados en estas cosas? Son tan lindas, no es que, digamos, son desagradables, digamos, son muy bellas. Así que bueno, estamos por acá y estamos con mucho gusto de recibir consultas si alguien quedó allá y bueno, perdón si nos enojamos, pero a veces me hacen enojar. Bueno, espero que Está muy haya bien, me preguntas. parece. Y creo que no sos el único que se enoja en todo esto. Con Marcela nos Bueno, propusimos no enojarnos tanto, pero bueno, a veces pasa. y bueno, Sí, yo cuando trato con políticos, sobre todo, tengo que morderme la lengua. uy, No soy muy diplomática, pero bueno, no para eso hablemos lo del dejo a tema. Eduardo. Bueno, no sé si hay... Acá hay una consultita que Rosana dice, para responder luego, ¿qué sucede con la cantidad de habitantes por metro cuadrado en la zona de Retiro y alrededores? Bueno, ahí Quien tenés quiera buena. de los dos. No. Vos estás en los parques, tenés más idea de la superficie. Ahí están las plazoletas que están frente a las estaciones y está Plaza San Martín. Claro, hay unas plazas, podríamos tratar de mejorar la calidad en cuanto a servicios ambientales de las plazas. Les cuento una anécdota nomás, ya que estamos. Hay 4 plazas que son la línea de retiro, llamamos nosotros, que está La Barranca, que era es la Plaza San Martín. Después, hacia abajo, donde está la Torre de los Ingleses, es la plaza esta, Fuerza Aérea, se llama ahora. Después hay un cachivache La Canadá, impresentable. ¿no? Donde está el tótem.
Sí, sí, pero antes de llegar a eso hay como una construcción que algún día lo van a santiguar y lo van a sacar porque es impresentable. Y después pasa el ferrocarril y hay una plaza más que se llama El Carril. Y la última, como dice, como llamó Marcela, es Canadá. ¿Pueden creer que en ese lugar hubo una pileta pública en ese lugar? Hay fotos de esa pileta pública. Y pueden creer que la pileta todavía está. Yo siempre con algunos amigos que tengo ahí que trabajan en las empresas, yo siempre un día vamos a llevar la pala y la vamos, porque las fotos aéreas nos siguen marcando la figura de la pileta y decimos, está abajo, la taparon con tierra, está ahí Claro. abajo, no hay ningún árbol en ese lugar. Eh, Así que bueno, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que hay que aumentar superficie y calidad. Entonces, donde hay superficie, mejora la calidad. Obviamente son plazas complicadas por todo el tema de inseguridad, vandalismo, gente durmiendo. Bueno, Además, es me complejo. imagino que con el tema del tren mucha gente pisa ahí, entonces el mantenimiento es una cosa seria. Sería Sí, o difícil, sea, creo, ¿no? Poner hay, canteros. hay, el tema urbano es complicado, no digo que sea fácil, pero bueno, se puede mejorar. Una cosa que proponíamos nosotros, enfrente lo que es la villa, hay mucha gente de Paraguay y de Bolivia. Y nosotros decía, llevemos plantas de Paraguay y de Bolivia, plantémoslas con ellos, plantemos yerba mate, eh, y hagamos una vez por año una reunión donde nos cuenten cómo cosechaban la yerba mate, qué sé yo. Es un desafío, obviamente capaz que va a venir uno, lo que está pasando, va a venir uno, se va a llevar la planta antes de que crezca y la va a vender. Esas cosas van a pasar, bueno, tenemos que ver la forma de lograr que no pasen, pero vamos hacia eso, a invitar, a provocar la interacción con la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo un tema sería la calidad de lo que ya hay, mejorar la calidad de servicios ambientales, que sea más diversidad de especies, en general nativas. Y otro tema es, la ciudad estamos contando monedas. Entonces, bueno, por ejemplo, ensanchar 1 metro cuadrado cada cantero de árbol de vereda, ya aporta 1 metro cuadrado por árbol. Después, los lugares que no hay cantero, pongamos cantero, Ujú. generoso. Yo no puedo creer, a veces yo tengo unos canteros generosos en la vereda y la otra vez vinieron a cortarme el árbol. Yo les digo, a ver, con todo lo que hay para hacer, está lleno de lugares acá, tengo el club de acá a la vuelta, el club Saber se llama, no tiene árboles, tiene un ancho de 20 metros, no hay una. ¿Por qué no van a plantar árboles ahí? O sea, no, yo creo que falta, yo te digo un número fantasioso, 1/3 de árboles de vereda falta. Vayamos por eso, vayamos Además por hay, eso. hay una situación, vos viste, cada vez que rompen las veredas porque están haciendo reparaciones por Edenor, Edesur, lo que sea, después te hacen la vereda nueva y hay muchas veces donde había una cazoleta, hacen la vereda continua y no queda el espacio para plantar nada. Eso lo veo en mi cuadra y en la cuadra de enfrente, colegiales. ¿Sí? Y ha pasado en la avenida también. Y hay muchos negocios donde se les muere el árbol y no vuelven a plantar más nada porque el árbol le tapaba el cartel del negocio. Así que bueno, eso habría que ocuparse, ¿no? Entonces, repensar la ciudad, repensar la ciudad. La ciudad está construida para carretas, digamos, y bueno, repensar la ciudad, repensar de vuelta, y cada metro cuadrado que sumemos está bueno. Busquémoslo todo. Y después algo más, lo privado. Legalmente lo privado nosotros no tenemos acceso. El gobierno no tiene acceso a lo privado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si es el bien común la flora y la fauna. Entonces, por lo menos, empezar a generar incentivos, por lo menos empezar a generar educación y decirle, mire, ¿sabe que hay plantas nativas que atraen pájaros y mariposas? Empezar Ujú. con eso, digamos, yo no me meto adentro, pero por lo menos empiezo a interactuar, porque es el bien común lo que está en juego. Y cualquier metro cuadrado suma servicios ambientales. Entonces yo creo que ahí está la cosa, está en mejorar en la superficie, contando de a 1 metro cuadrado, todo suma, y mejorar la calidad. Y meternos en los privados, totalmente. Eh, hay la posibilidad, nosotros tenemos un montón de lianas nativas en nativas de esta región. Crecen Ujú. muy bien en las paredes, digamos.
Bueno, veamos si en alguna pared no puede haber una liana, por ejemplo. A veces se habla de techos verdes y eso es para lío el techo verde. O sea, el techo verde, esto ponerle planta, es un lío Ujú, sequísimo. Pongamos lianas. O sea, es más viejo de la galería con lianas, es un tema viejísimo. ujú, Lo sabemos hace mucho. Las lianas crecen en las selvas crecen 20 metros. ¿Cómo no va a crecer un edificio o un segundo piso, digamos? ujú, Tratemos de tener terrazas con lianas, tapadas por lianas. No es eh, el tema en los últimos años, el tema de innovación es una palabra clave. Yo me presento un proyecto que tengo que poner innovar en algo, ¿no? Yo no estoy yendo para el otro lado. Yo digo, usemos las plantas que eh, desde siempre eh, crecieron así. Yo no estoy inventando nada. Simplemente miremos lo que pasa en la selva, hagamos eso. Hagamos techos y paredes verdes, pero con liana. Que no haya que regarlas, que se nos seca, nos vamos un fin de semana. Las escuelas, ¿vieron las escuelas? Se van el fin de semana, se le murieron todas las plantas que pusieron en las botellas de plástico. Y cuando vos decís, no, porque vino, y acá lo voy a decir, un arquitecto y me tapó todo porque no me deja sacar una baldosa, yo le tengo que decir, comprate un pico y una pala, rompete yo se lo tengo que decir, rompelo, armate un cantero, pero con la tierra, ¿no? Hacé cantero de una baldosa de ancho, digamos, porque vaya a la tierra. Y bueno, entonces creo que también está por ahí la cosa, es mejorar la cantidad y la calidad. Y cuantificarlo también. ujú. Poder tener idea de un avance. Bueno, bueno, gracias. Voy a leer una de las primeras preguntitas cuando empezaron la charla que preguntaba Delia. El proyecto inicial, ¿de quién fue? De la ciudad de Buenos Aires. Claro, El que mostramos primero. El que fue propuesto por los vecinos lo hizo los alumnos de la licenciatura en Diseño y Manejo del Paisaje de la UBA. Pero ese se presentó en la Comuna 13 y no se presentó después en la legislatura, así que ese no corrió. Y el primer proyecto que vimos nosotros después fue el que presentó el área de planificación urbana, ¿era, Eduardo? no me No me acuerdo. acuerdo, pero Pero, bueno, un área de espacio de planificación de la ciudad de Buenos Aires. Bien, pero Entonces, bueno, ese fue el plano que mostramos recién. Lo que logramos que se cambiaran fueron las especies que proponían en los caminos principales, pero el diseño en el campo no se cambió. La traza, digamos, no se cambió. pero bueno, yo rescato mucho que detalle más, detalle menos, como mostraba al principio Marcela, el proyecto de una serie de edificios, hoy se asumió y se inaugura como plaza, o sea, pasa a ser un hito la gestión, las plazas. Así que hoy se rescató en gran medida el espacio verde público. Eso me Sí, parece sí, un logro notable. sí, sí, sí. em, Ahora hay que ver qué se va a hacer con los lotes que siguen, ¿no? Que hay un hermoso galpón. Nosotros en el galpón que había antes pedíamos un centro cultural y un vivero educativo. El galpón lo tiraron abajo y los otros galpones hicieron canteros educativos, pero esperemos que nos dejen participar esta vuelta. qué lástima. Y otra pregunta, ¿cómo se conformó el grupo para definir el parque? Eh, No, no, el no es gobierno que fue la misma. no, fue el Eso es- gobierno, no, no. Y el grupo era un grupo de vecinos que se llaman Colegiales Participa y Decide. Y bueno, yo no por formo parte del grupo, me uní y como profesional y como vecina participé y logramos hablar con la gente de Espacios Verdes. El grupo ese sí, sigue y ahora hay otro grupo más que es Colegiales Cultural, que también está trabajando y también está pidiendo lo de la mesa de codiseño. Pero son grupos también vecinos. yo Sí, 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 de quiero verdad. aclarar que la teoría esta de que haya participación ciudadana, que es fabulosa, en la práctica a veces se complica porque muchos de los que terminan teniendo más protagonismo en esos grupos, a veces son los que políticamente antagónicos al gobierno de turno, por decirlo así. O sea, yo no estoy diciendo nada del otro. Entonces, bueno, a veces, entonces eso genera conflicto porque uno arma una reunión para hablar del verde, de todo esto y terminamos cascoteándonos por cualquier cosa que en definitiva uno cuando escala un poco en realidad es una cuestión política lo están discutiendo. Eh, y a veces se complica un poco eso y bueno, genera
conflictos o se evita a veces la participación eh, en ese sentido, porque son reuniones que terminan en cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que hay que seguir explorando, digamos. Yo creo que hay que seguir explorando y ver la forma de poder generar participación ciudadana. Por ejemplo, hacer una participación más, como mínimo, a distancia, poder presentar el anteproyecto, las primeras ideas, que la gente pueda opinar a distancia, que sea accesible a todo el público. Bueno, eso no es tan complicado. De última, en una página habrá gente que dirá cualquier cosa, pero bueno, por lo menos no es tan dramático como En cuando te estos gritan. grupos no se trataba tema político, era simplemente el tema del playón y el diseño y las mejoras para el vecino. Así que eso te lo puedo decir, porque estuve en las reuniones, así que no era el tema de política partidaria, ¿no? Ujú. No, bueno, yo participé en otro grupo y yo me tuve que ir porque no, me di cuenta que yo estaba hablando del espacio verde, era el único. Ah, Entonces dije, bueno, no vine para esto. Pero bueno, puede pasar. Acá comentan, ¿cómo generar acuerdo cuando están subastando terrenos ferroviarios? ay, no se te ¿Cómo escuchó, conversar cuando los municipios... ¿Cómo? no se ¿No se escucha. Es un escucha? tema, Se va es y Empezá un de tema viene. global. vuelta, empezá de vuelta, Eli. La primera parte, Eli. ¿Cómo, cómo generar acuerdo cuando están subastando terrenos ferroviarios? ¿Cómo conversar cuando los municipios se encargan de cortar todo mantenimiento, césped cortito y prolijito? Sí, por eso es un tema global esto. Está pasando en muchos lugares. Y acá en Buenos Aires por lo menos hay más gente reaccionaria, digámoslo así. Pero está pasando en muchos lugares que no hay, están los terrenos abandonados. Y a veces en el ámbito urbano se usan como plaza. Pero hay mucho terreno fuera de los ambientes urbanos que están abandonados o lo peor que está pasando ahora es que invaden especies exóticas. Entonces, el terreno verde que da al ferrocarril pierde servicios ambientales porque se genera un bosque de exóticas. Sí, o este Pero sí, pasto, ¿no? El pasto que se usa mucho en jardinería, lamentablemente, ahora en los espacios verdes, que es un pasto africano y que está apareciendo ya hasta en los techos, ¿no? Eso sí, se tenemos que está. ver la colaboración de los paisajistas que no lo usen más, por favor, el penicetum. No me acuerdo de la especie. Sí, ¿se acuerdan que el pastizal primero está dominado por gramíneas en buena medida y Argentina es uno de los países con mayor diversidad de gramíneas en el mundo? Y bueno, parece que está de moda usar un pasto africano, que es buenísimo para muchas cosas, pero es invasor. Entonces, es como cuenta acá Marcela, siguen usando ese pasto, es un penicetum, porque es lindo. A ver, digamos, porque es lindo. O sea, con todo lo, estamos hablando o sea, que es lindo, que me gusta, no me gusta, es lindo, feo, es algo. Es la época en que prácticamente había zoológicos hasta de personas. Es la época que llevaban los aborígenes a la muestra de París y los llevaban en Ujú, una jaula, no sé, una cosa. Es de esa época. ¿Cómo vamos a seguir hablando de una jardinería, un paisajismo, de me gusta, no me gusta, de qué lindo, digamos? Cuando lo que estamos hablando es de salud pública, ¿no? Estamos hablando de salud pública. ujú, Entonces, usar ese pasto hoy, que es el penicetum, es la verdad, es ofensivo para, para cualquier persona, digamos, porque está invadiéndolo todo en el país de las gramíneas, está invadiendo un pasto africano. ujú, Pero la pregunta es, ¿qué necesidad había? Si total la que está lleno de pastos bonitos, digamos. Eh, ¿Dónde está la creatividad? Ahora con tema de la inteligencia artificial que está matando la creatividad, nosotros estamos copiando hace años, digamos. O sea que, sí. ¿por qué seguir poniendo? Y un poco lo que decía Marcela, ¿no? O sea, cómo los ámbitos de los paisajistas no se discute eso y se cuestiona cómo es como un médico que entrega un remedio que hace mal. Por suerte, Eh, ahora tenemos, viste, en Revina hay mucha gente que está cultivando las especies nativas, entonces hay más disponibilidad, pero falta todavía más gente que se dedique a las gramíneas nativas, ¿no? Así que sí, atentos viveristas, ese es un nicho que necesita plantas en cantidad, porque una cosa le estamos pidiendo
a los paisajistas y a los gobiernos que hagan diseño con nativas, entonces después cuando piden cantidad no hay, ¿no? Eh, Sí, sí. entonces, ese es un nicho que hace falta. Bien. Bueno, nosotros ahora fuimos y encontramos Penicetum en los canteros de Nativa, ¿no? Por supuesto. Pues están en todos lados. Así que. Pero yo también puedo ir después de la lluvia, no sé si Marcela me acompaña, pero con una pala yo lo saco. Si me dejan. Yo te cebo Es tan, mate, yo te cebo el es mate. es tan complicado como eso. Es una Sí, mañana sí, un operario que hace todo lo que nosotros estamos diciendo. Una mañana un operario. sí, Yo me sí. animo a hacerlo. Bueno, parece tan sencillo. No, Marce, es sencillo, hay que hacerlo. Eso es posible. no sé si finalmente lo tenés o no, porque te entendí que por ahí no. Dice José, Marcela, a favor de dejar el link o bibliografía acerca de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante. Ah, Gracias. bueno, busco, no me acuerdo dónde saqué ese gráfico, te lo busco y se lo dejo a Bueno, Elizabeth para que después lo comparta. te lo pasamos a José. Bueno, Sí, sí. bueno. Rosana pregunta, ¿existen pasantías en universidades y centros de formación profesional en relación a todos estos temas? Así como en la UBA en área salud se hacen en el llamado terreno. Hay prácticas preprofesionales en muchas, mayoría de las universidades. O sea, si estamos hablando del estudiante universitario para hacer algo, sí hay trabajos prácticos, hay prácticas preprofesionales y hay tesis, tesinas y todo ese tipo de cosas que son más complejas. Pero sí hay prácticas preprofesionales. Hay acuerdos entre las partes, ¿no? Hay que Ujú. buscarlo, ¿no? Bueno, eh, Eli, cuando quieras vos seguís. María dice, es un problema, no se consiguen nativas en viveros. Bueno, hay que entrar al mapa de la red de viveros de plantas nativas de Redvina y van a conseguir, porque hoy por hoy hay en la mayoría Para los que son de los jovatitos como yo, lugares. entren en Facebook, para los que son más jóvenes, entren en el Linktree de Instagram. Hay, Y ahí está el mapa y está exacto. la ubicación de los viveros de nativas. Sí, también está la página esa de la Nación y Jardín, Y en la Clara de revista Quilmes Jardín dice, en un Público, momento, ah, sí, también. también Y está si no, eso. bueno, en Sí, la agronomía, información fue provista ahí por Revina. Clara dice, en un momento en Quilmes se comentó que el municipio quería lotear un espacio ferroviario para hacer negocios. Bueno, de Quilmes no le llamen la atención nada porque es un desastre todo hace muchísimos años. Vivo en Quilmes, acoto. Pero igual hay gente de Quilmes que hace muy bien las cosas y que tiene y está trabajando con nativas. Eh, Ejemplo en la Universidad de Quilmes. A ver, Ceci, vos Andrea pregunta, ¿se puede tener igual dice, acceso? bueno, Sí, eh, se congeló el día, a ver. ¿Se puede tener acceso al manual de manejo? Gracias sí, por la sí, charla, sí. muy interesante. Ahora se los paso, si quieren le paso una enlace, eh, se los paso ahora. Dale, si vos decís que pasás un link acá en el chat. Sí, sí, Perfecto, genial. Eli, ¿estás? sí señora, acá estoy. Perdón. Beatriz Heibel dice, espectacular este trabajo. Gracias por compartir. Es lo que tenemos que hacer, insistir con los municipios que las nativas locales valen la pena. Bueno, acá vuelven a preguntar por la guía de mantenimiento para plantas nativas. Se puede ver en algún lado, vuelven a preguntar. ahí, Em, ahora encontré otra cosa, pero ahora voy a poner el otro. A ver, encontré un trabajo, ahora voy a buscar el otro. Allá, ya, 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 ya.
Bueno, no pongas Ahí voy. cualquier cosa, Eduardo, por favor. Marta dice, es admirable cómo se transformaron los espacios. No bajen los brazos, personas como ustedes son indispensables. Hay que encontrar la forma de que la información sobre el valor de las plantas nativas llegue a más personas, porque sabemos que solo se protege lo que se ama y amamos lo que conocemos. ¿Y se implementan visitas guiadas, charlas, talleres o juegos didácticos que apunten a la difusión? Se están haciendo en este momento ahí en el centro colegiales. eh, Ahí está el proyecto que es el proyecto Siembra, un jardín posible, que lo impulsó una vecina, Laura Scott, con un apoyo de un subsidio de la ciudad, que se llama Mecenazgo, y ahí se están haciendo talleres, ¿no? En este momento está el uno de jardinería que lo está dictando nuestra amiga y colega Carolina Vivas, que es de, ¿cómo se llama? De Revina. eh, y yo voy a dar un taller de botánica aplicada a la jardinería más adelante. Y bueno, se reciben sugerencias de temas, ¿no? Eduardo, estás invitado a venir a dar charlas también. Así que bueno, nos ofrecimos con hacer una visita guiada el otro día a la gente que está a cargo de espacios verdes en el playón de colegiales, más durante la primavera para ver las plantas que hay. Bueno, estén atentos con las redes, ¿no? Eso después avisamos. Pero bueno, yo les Ahí, cuento lo que está pasando en colegiales, ¿no? En el resto. ahí Creo, subí, sí, en Parque de la Estación perdón. también dan, ¿no? En Parque de la Estación también hacen charlas, hacen plantaciones. Fíjense mucho en las redes, ¿no? No sé si en Plaza Mafalda están haciendo, en agronomía, no sé si los chicos que están haciendo ahí el biocorredor también dan charlas, Eh, ¿no? no sé bien, pero una cosa, ahí puse en el chat, puse dos cosas. Uno, el trabajo general que hicimos, que es el primer enlace, y el segundo enlace es lo que pedían, que era el manual de buenas prácticas. Perfecto, Silvina gracias. Mercado Campo dice, hermosa charla de ambos, el enfoque y el trabajo con la comunidad. Siempre es difícil ponerse de acuerdo cuando hay grupos e intereses. Sí, sí, sí. Sí, hay que trabajar. También. Es que Hay que seguir, hay que hacer educación. la salud pública Sí, está disociado con el de paisajes que predomina. como hay mucho vandalismo, a veces los carteles chicos son complicados, pero se pueden hacer pocos carteles grandes y hacer actividades personalizadas. Ahora me estoy acordando que hicimos una práctica con la Escuela Argentina de Naturalistas en el lugar, estuvo buenísimo. Trabajaron con la interpretación de los árboles y, y bueno, ahí tienen un semillero de intérpretes fabuloso. Hay un montón de lugares, donde hay guías de turismo, distintos grupos que tienen guías de turismo, y son muy buenos los guías de turismo también para hacer prácticas de este tipo. Están fabulosos. Em, Pregunta Belén, si ustedes saben si actualmente se está trabajando en algún proyecto para conservar nativas en terraplenes y playones de toda la red ferroviaria del AMBA, considerando lo que hablaron de que es un solo organismo el encargado. No, yo no sé, pero hemos enviado estos documentos a una persona que trabaja ahí. Así que la semilla, la flecha está en el aire para llenarse de sol, como decía Tamal. Bueno, Edgardo dice, Eduardo, hace tiempo atrás en alguna charla de estas vi con sorpresa que se usaba el QR en unos parques botánicos de China. Ahora veo que vos estás proponiendo algo igual. ¿Sería posible hacerse de esos QR y usarlos para difundir? ¿O qué hay en plazas y jardines? En Avellaneda y cerca de casa un paseo ferroviario donde voy a caminar. Si tuviera los QR, yo podría ponérselos a las plantas que reconozco. Hay plantas autóctonas y plantas foráneas, pero si identificamos lo que hay, al menos sería mitad del vaso lleno. Sí, lo que yo digo, el QR tiene sus pros y contras. La contra es que no toda la gente la aprovecha, o lo sabe aprovechar, ni te- el pro es que uno puede levantar la información y llevársela, después la lee tranquilo.
no tiene que leerla en el momento. Y el otro que puede ser un cartel pequeño. Entonces podemos hacer algo pequeño y fuerte, digamos. Porque el tema del vandalismo es un tema no menor en todos estos lugares. Vandalismo significa robar y romper, ¿no? Básicamente. Eh, y no se puede creer que esté pasando esas cosas, pero sí pasan. Mm. Eli, ¿querés leer algo? Sí, Graciela dice, los insto a realizar un reel o a forma de mayor difusión, todo. Ay, no, se Se le te, co- corta. el- Se le se te corta. cortó el... Sí. Sí. Yo le dejé mis correos allí. Como me estoy por jubilar, a largo plazo es el de Gmail, ¿no? Así que un mes y medio, sigo con el de INTA. Eli no Bueno, se escuchó bien. no, a Eli no se le escuchó. Eli, se te corta. Pero es que Yo, yo, yo dale, dale. le voy a... Anita quiere hacer un comentario sobre un proyecto sobre un biocorredor. Yo le voy a habilitar el micrófono y le voy a pedir en lo posible que sea lo más breve que pueda, porque si no nos seguimos con las preguntas y no puede que no terminemos. A ver si lo logro. Ay, se va Anita, justo en el momento que le habilito. Bueno. em, Ahí estoy. Pasa que justo se me junta todo. Había una pérdida de gas y vienen justo ahora para repararlo. Pero quiero comentarles rápido. Yo estoy viviendo en este momento en San Salvador de Jujuy. Acá existe un parque lineal que se llama Civi Civi y es muy rico en plantas nativas. Ayer fue el Día Mundial, el Día de la Independencia de la República de Croacia, y para esa celebración nos sumamos al proyecto Ruta Verde de Juan Car, de la Red Solidaria. Justamente esa imagen que ustedes ven ahí es que plantamos por esa celebración un jacarandá mimosifolia, y forma parte de ese proyecto Ruta Verde. Yo los insto, los invito a que googleen de qué se trata, porque realmente es para poner en valor todos los espacios que hay de nuestras especies nativas en cada región. El biocorredor es algo que se quiere instaurar desde Tierra del Fuego hasta Alaska. O sea que es un trabajo maravilloso. Los dejo porque tengo el técnico del gas en la puerta. bueno, Gracias. bueno, Anita, Bueno, suerte. aprovecho lo que dijo Anita, lo que está haciendo Juan Car es fabuloso, digamos, muy divertido, muy lindo, muy motivador, está movilizando un montón de gente, está fabuloso lo que está haciendo Juan Car en este tema de Ruta Verde. Bueno, em, Juan Bardi dice buenas noches. Para repensar la ciudad, ¿no cree necesario iniciar planificaciones teniendo más presente el espacio disponible para plantar, el funcionamiento de ese suelo, la pisabilidad de recarga natural y reparar en estudios sobre valores de evapotranspiración de especies arbóreas, arbustivas y de pastizal? Sí, es aplicar el conocimiento en la práctica, ¿no? O sea, nosotros muchas veces hablamos de que una de las cuestiones básicas es los planes de ordenamiento territorial. Acá lo que hemos tenido algunas veces problemas es que cuando se hace un plan ambiental lo hacen gente que no sabe de ambiente. Entonces, bueno, tenemos un problemita ahí. Pero bueno, eh, o que abre la participación y en realidad ya está cocinado, también nos está pasando. Son pequeños problemas. Pero bueno, lo que él dice es así, es planes de ordenamiento territorial, eso se tiene que hacer en todos los espacios. A nivel de municipios sería fabuloso que todos los municipios lo tengan. Y debería haber un movimiento de decir, bueno, pongámonos de acuerdo todos los municipios de la región metropolitana, que son 40 municipios, y pongámonos de acuerdo en algunas cosas, por lo menos tengamos algunas bases de unos lineamientos de ordenamiento territorial, que sería aplicar lo que decían recién, ¿no? Tal cual. Aplicarlo es como ir al médico, digamos, para curarnos, digamos. Básicamente ir al ingeniero para cagar el puente, todas esas cosas tan básicas como esas, ¿no?
claro. Sí. Em, Eli, ¿Me escucha? a ver, probamos. Ya. En corredores biológicos. De hecho, se planteó un proyecto piloto en un ramal, pero lamentablemente no sé cómo siguió el tema. ¿Están al Ah, tanto? No. no. ¿Dónde era Eli? Perdón, no escuché el lugar. Eh, no, en un momento en la administración de trenes, dice, estaban Ah, no sé. interesados en realidad en realizar corredores biológicos. Ah, bueno, vamos a averiguar, sí, no lo estoy, no lo veo hoy. No lo sé. Yo No. no lo estoy viendo en este momento, pero puede ser que esté ahí dando vuelta, ojalá. Yo me acuerdo, en algún momento un naturalista me mandó videos que en un momento en una parte del ferrocarril no cortaron las plantas y en primavera se llenó de doctorcito, en realidad, el fin del verano. Y era una Sí. locura, una locura, era todo lleno de flores, lleno de mariposas. Y nosotros tenemos muchas cosas. Por ejemplo, en algunos puntos, cuando hablamos de esto de biocorredores y los terraplenes, dice, bueno, pero capaz que no sean accesibles. Bueno, puede ser que buena parte, o sea, no puedo armar un parque al lado de una vía. Es verdad, digamos. Eso no lo puedo hacer. Pero también imaginemos que millones de personas van en ferrocarril todos los días en Buenos Aires. Qué lindo sería que tener entre dos estaciones en un lugar que no sea accesible al público, porque en realidad no puede, tener una parche de aromito, por ejemplo. Tener, que yo, 50 metros de cada lado de aromito. Yo me imagino en primavera, verano, con el calor que hace, que yo, toda la ventanilla abierta, y es una inmersión de placer, de perfume. ¿Dónde te bajas? No, yo me bajo después de los aromitos. Eh, Eso es Ujú. posible totalmente. Es posible, es dejar de mandar al tipo que corta la planta o quema y decirle, mira, ahora poner un aromito. ¿Qué ciencia oculta hay ahí, digamos? A mí me encantaría. Entonces, esos espacios que no son transitables, tenemos mucha oportunidad. O esto que pasó de casualidad, que se llenó de una planta llamada Doctorcito, que se llena de mariposa. Fabuloso. Yo me imagino también pasando ese día en verano, esta florece en segunda mitad de verano, que entran las Ujú. mariposas al vagón, digamos, Ujú. que es como mágico para mí, ¿no? Todo eso es posible, digamos, no es muy difícil de hacer. Hay cosas que son complicadas, pero esto no. ¿Y por qué no sucede, digamos? No sé. Hay una persona trabajando en los biocorredores ferroviarios, no sé cuánta injerencia tiene en el diseño, ¿no? Que está en el nodo Cava de Revina, Laura Baratucci, no sé si la conoces. Sí, sí, Claro. Bueno, habría que ver con ella qué se puede hacer, ¿no? sí, 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 por supuesto, sí. Pero bueno, todo es posible. También, si no hay que ir de noche y hacerlo, qué sé yo. Parece mal que lo diga, pero yo no puedo esperar 20 años a que no sucedan las cosas. Ya te veo, Eduardo, te veo con con un coso, con un sobre todo, así, con la solapa acá, con los anteojos oscuros de noche, poniendo aromitos por ahí. Bueno, Pero podemos esperar 50 años que sucedan las cosas. Yo no puedo esperar tanto tiempo, digamos. De hecho, ay, han plantado, yo los cuento, han plantado árboles acá que valían una fortuna y me sacaron, yo había plantado un árbol nativo, que es uno de los árboles más interesantes que hay en la ciudad de Buenos Aires, que se puede plantar, que es el nogal criollo. Se le caen las hojas, todo. Claro, lo vieron un palito y pensaron que estaba muerto. O sea, un médico te toma la presión, No, y otra cosa la es ir tirando tira. semillas. Yo voy tirando semillas. Sí, Eso sí, también. sí. Hay también otra cosa que podemos hacer es invasión de especies nativas. Ujú. Eso sucede. Las malváceas invaden la ciudad también. Sí. Compuestas y malváceas son fabulosas. Hay que seguir. Estoy recopilando fotos de malváceas en veredas, en grietas. Ujú. Eso puede pasar, vale la pena. bueno, acá Belén pregunta, es media radical la propuesta de Belén, pero dice, con respecto a las exóticas, últimamente, además del penicetum, que invade los costados de las vías, también hay muchísimo
ailanthus Ah, altísima, formando cortinas. ¿Cómo se puede hacer sí. para, a nivel provincial, prohibir su venta y realizar un control? Es que no lo venden, no lo venden, se esparce solo. Como tiene semillas, frutos que vuelan, es también una maleza en los pocos terrenos baldíos que quedan en Capital Federal. Es un árbol que no lo vende nadie. Lo trajeron hace muchos años, como tiene sustancias tóxicas, vieron que es amargo, no se lo come nadie, así que no tiene ningún control biológico. Hay que simplemente cortarlo, no hay otra. Cortarlos No, así y que evitar que semillen, ¿sí? faltan organismos, está Defensa Ujú. Civil, está el SAME, todo eso, pero tenemos que tener algo así para las plantas exóticas invasoras o los animales invasores también. Entonces, cuando es lo que figuraba en el documento que hicimos, la detección temprana, porque como dice Marcela, los frutos llegan, germina, pero lo que pasa es que después se extiende por raíces y se hace un bosquecito, digamos. Entonces, cuando llegó un ejemplar, vas y lo sacás, digo, después de la lluvia lo sacás, le sacás todas las raíces, pero cuando se forma un bosquecito, lo puedes hacer, pero es más laborioso. Pero el tema acá es que no está ese SAME, esa defensa civil, que vaya a hacerlo. Entonces, crecen y se propagan. Después hay otro parecido también, no parecido en aspecto, sino en la molera de papel. La moneda de papel no tiene buena dispersión, es por pájaros, no es buena dispersión, pero donde cae, forma un manchón. Entonces, si vos lo sacás al inicio, es más barato, digamos, más práctico. Así que sí, falta una defensa ambiental, no sé cómo se llamaría. Sería un grupo de gente que va en una camioneta y va a sacarlos. Un grupo de gente, un grupo de Porque locos. Em, no, porque pero es aplicar lo que dice la ciencia. Yo no sé por qué se ríen de mí. Digo. Vos podés creer que el gobierno de la ciudad eh, esto pasa en muchos otros municipios, no era autónoma en un momento, entonces aplicaba los organismos nacionales. Y cuando se hace la, la ciudad autónoma, nunca hubo una repartición de flora y fauna. ¿Pueden creer? Entonces es un tema vacante, digamos. No hay nadie que esté en ese tema. Y bueno, habría que hacerlo, digamos. Profesionales de esos temas hay para hacer dulce, digamos. Eh, y todas las reparticiones de todos los municipios deberían tener, digamos, un organismo que esté mirando la flora y la fauna, ¿no? Más que ahora tiene valor, es algo Habría que presentar que tiene que proyecto ver a con la algún salud. concejal, Edu. Hay que hacer un proyecto para que lo presente un concejal. La única Sí, manera, ¿no? Que eso llegue. sí. bueno, Natalia deja un comentario, también comentarles que en el INTECH, en nuestro laboratorio, estamos caracterizando los atributos de calidad de distintos frutos comestibles de nuestra región. María, Qué bueno. sí, y María, que estaban hablando esto de las plantas nativas, dice, vivo en San Rafael y no se consiguen nativas, sí en el resto de la provincia, pero las distancias dificultan el traslado. Ah, sí, hay un vivero de nativas Andiña, en Cerrillos, me parece, y hay otro en la ciudad de Mendoza, de la familia Oliva, que es sí, Acá San Claro, Rafael está lejos y está lejos, claro. distante. Fíjate en el mapa de Revina, a ver si hay algún otro vivero de nativas ahí. San Viviana, Rafael es la fuerza de la Payunia, que es otra cosa, digamos. Claro. Habría que claro. digamos, en la Payunia buscar si no hay otro, hay un vivero. Ujú. Viviana dice, ¿cómo podemos llegar a las escuelas? Es muy multiplicador, pero entrar en las escuelas no es sencillo, salvo que haya un contacto de extensión universitaria o símil. Sí, sí, no sé. Habría que empezar, yo creo que se puede empezar a reclamar de a poco. Eh, Hay escuelas que están haciendo cosas muy interesantes, están haciendo plantaciones donativas, están poniendo carteles. Hay algunas escuelas que se están movilizando, pero hay escuelas que no tienen una baldosa de tierra. Esas Nosotros hay que desde los arreglarlas. jardines botánicos estamos trabajando mucho con las escuelas, haciendo visitas guiadas, dando talleres. El Jardín Botánico de Buenos Aires tiene mucha actividad de educación ambiental, así que bueno,
Cada uno en su ambiente, en su lugar puede hacer cosas, ¿no? Por las escuelas de la zona. Los COAS, los clubes de observadores de aves, también vamos a las escuelas a dar charlas. Claro, en el Eh, gobierno de la ciudad hay varios organismos que pueden interactuar con las escuelas, eso me parece interesante. en Como Ciudad, lo que nos da Ciudad tiene el programa Escuelas Verdes, que eso se escuelas puede verdes, ver en la página, que dan talleres para las más docentes, que son con puntaje, y el apoyan proyectos también. Jardín Botánico tiene un buen desarrollo y el Ecoparque un muy buen desarrollo de temas de educación, hay gente buenísima Sí, en eso. Hay que aprovecharlo. sí, sí. Bueno, Acá dice, sí, Laura Baratucci incursionó en varios ramales. Pasa que las gestiones cambian y hay modificaciones. Sí, sí, tal cual. No, ahora ha surgido una situación también, es que en el mundo se planteó que para el 2030 el 30% de la superficie tiene que estar conservada. Y como no alcanza con las reservas, que digo, parecía que no, era un problema nuestro, pero pasa en todo el mundo, ahora se inventó una categoría que se llama OMEC, que es Sí, otras medidas efectivas de conservación. Son espacios que el objetivo no es la conservación, pero puede tener un objetivo secundario compatible con el primero, donde se conserve. Por ejemplo, un UMEC urbano sería las terraplenes ferroviarios. Los terraplenes ferroviarios tienen como misión primaria eh, tener el ferrocarril, pero tienen biodiversidad y generan beneficios ambientales. Entonces, bueno, esa sería una OMEC, pero ideal. Eh, sí. Así que habría que generar que sean declaradas OMEC formalmente. Ujú. O sea, que haya una declaración un poco más formal de lo que nosotros estamos hablando, que los terraplenes deberían. Y eso también, en realidad, en la Argentina, si sumáramos la cantidad de superficie que están los terraplenes, digamos, son varios parques nacionales los que tenemos. Eso lo estamos Eh, tratando ahora en la Conadivio. Así que es una cosa que se puede proponer en la Comisión Nacional de Biodiversidad. Así que bueno, ese es un tema ahora de restauración ambiental y la SOMEC. sí. Así Acá que dice, bueno, sí, excelente. Ah, las OMEC, perdón. las OMEC las administra y en Ambiente Nación. Pero digo, debería estar formalizado eso, Claro, para por evitar eso es un tema que lo voy a proponer ahora en la Conadivio, que no se me había ocurrido. Mira, bien, gracias. Bueno, excelente exposición y la verdad hermoso escuchar sus conocimientos, experiencia y la pasión que tienen. Perfecto plan para este viernes. Bueno, bueno, che, si mañana quieren nos salimos pueden con la invitar el foto. viernes Gracias, que gracias, viene, gracias 7 de por la quedarse, ¿no? tarde. En lugar de hacer la cena, nos están escuchando. bueno, yo, porque además se nos han hecho las 9. No tengo más preguntas, hay un montón de comentarios que han ido dejando, hay muchísimas felicitaciones, agradecimiento de todo un poco, pero preguntas en sí no tengo más. ¿Vos, Eli? No, muchísimas gracias, emocionante todo lo que han compartido. No, muchísimos agradecimientos, bueno, muy linda la charla, no, como siempre. Pero entonces, bueno, como siempre, agradecer Marcela, Eduardo, Marce, un placer poder estar con ustedes. Y ahora les pido, si nos esperan 2 minutitos, les voy a contar quién va a estar la semana que viene. Ale, A ver, ellos van a estar. Ellos juegan a las 7 de la tarde, así Yo le que dije, no los cuenten invito a conmigo. verlos, a hinchar por Argentina. Al que tenía ganas, al que lo quiere ver, al que tiene la cábala y no lo va a ver, ¿eh? perfecto, pero el viernes que viene juega Argentina. Así que este viernes no vamos a estar, los vamos a estar extrañando, escuchando y alentando a los muchachos. Y después, ya el viernes que viene, ya vamos a poner la comunicación de lo que va a ser la próxima charla que va a estar Silvina Mercado Campo. Perdón, volvemos. ¿Te sacás los lentes para la foto? Y está, ya están listos todos